Bueno, yo creo que hoy en día es bastante fácil. Estos menores, la mayoría tienen móvil, están conectados a las redes sociales y por ahí circula mucha información sobre cómo emigrar y cómo llegar a Europa y cómo incluso no solamente llegar a España, sino a partir de España llegar a otros países europeos. Aquí efectivamente tenemos hoy en día 14.000 menores tutelados por las comunidades autónomas, pero también hay menores en otros países europeos, en Francia por supuesto, pero incluso en Suecia hay un buen puñado de menores marroquíes, en torno, la mayoría de ellos de origen marroquí, en torno a la estación central de Estocolmo. Quiero decir que es un fenómeno que existe en toda Europa, aunque evidentemente la principal puerta de entrada es España. Y cuéntanos, ¿cuál es el destino que le espera a uno de estos jóvenes? Supongamos que uno de estos menores, ha conseguido llegar a un determinado puerto, sea en patera, porque le ha recogido un barco humanitario. Suponemos que cuando llega a puerto será acogido en un centro provisional, de ahí pasará a un siguiente destino, será enviado a Europa. ¿Qué pasará con él? Bueno, los menores en general son... Una vez que se ha determinado que son menores, ellos se suelen, muchos de ellos, declarar que son menores porque saben que su expulsión está prácticamente, su repatriación está prácticamente descartada. Se les hace una serie de pruebas, como tú decías antes, de huesos, de la muñeca, para determinar su edad, y si se llega a la conclusión de que son menores, pues a partir de ahí son tutelados por las comunidades autónomas. Son unos 14.000 los que están hoy en día tutelados por diversas comunidades autónomas, principalmente en Andalucía, después en Cataluña y después en Melilla. En Melilla tenemos nada menos que un 1,5% de la población son menores tutelados, cosa que no está mal, y en Ceuta el 0,55% de la población son menores tutelados. Y ahí se les escolariza, se les alimenta, se les viste. No es un régimen no están encerrados como varias veces Vox lo ha pedido, sino que pueden salir, y evidentemente hay unos cuantos que delinquen, lo hemos visto en Bilbao, pero la gran mayoría de ellos, la verdad es que, bueno, pues puede llegar alguna vez a trapichear, etcétera, pero no delinquen. Algunos estudian, otros no estudian, pero vamos, todos tienen a su alcance la posibilidad de ser escolarizados. Y al final, cuando llegan a los 18 años, pues se les pone patitas en la calle. Eso es un problema porque yo no creo que muchos de ellos, digamos, tengan la madurez ya de los adultos. A veces son acogidos por ONGs durante un tiempo, pero vamos, unos meses más. Y después ya, pues, a enfrentarse con la vida sin tener una situación regularizada en España, con lo cual esto es mucho más complicado. Es decir, que están aquí, se les permite quedarse, pero no se regulariza su situación. ¿Eso quiere decir que si fueran detenidos serían considerados inmigrantes ilegales? Eso quiere decir que efectivamente muchas veces se les entrega una orden de expulsión, pero que no se cumple, sobre todo si son subsaharianos. Los marroquíes están siendo expulsados, más o menos los que son detenidos, los que son apresados, y ahí hablo de adultos, evidentemente, aproximadamente un tercio de los que llegan están siendo expulsados a Marruecos a través de las fronteras de Ceuta y Melilla. Pero los subsaharianos es muy difícil y muy costoso expulsarles, y por eso vemos a los subsaharianos en España en la puerta de los supermercados, llevando las bolsas a los ancianos, o bien en otros lugares en Madrid no se ve esto, pero en otros lugares pues ofreciéndose en la calle para limpiar coches, etcétera, etcétera. Es decir, van subsistiendo, o por supuesto con el Tom Manta, se me había olvidado, que para muchos de ellos es la principal actividad, casi la única actividad que pueden desarrollar. Nos has hablado de menores, pero hablemos de mayores de edad. Cuéntanos qué suele pasar. ¿Cuáles de ellos, una vez han llegado al territorio nacional español, permanecen en el CETI durante cuánto tiempo? ¿Cuáles son devueltos? ¿Cuáles se quedan? ¿A cuáles se regulariza? ¿A cuáles se envía a otros países europeos? No, no se envía a nadie a otros países europeos. Lo que pasa es que muchos de ellos, sobre todo los subsaharianos y los argelinos, intentan irse a otros países europeos, intentan cruzar la frontera, y es una de las razones por las cuales hay tantos en el País Vasco y sobre todo en Irún, porque han intentado en muchas ocasiones cruzar esa frontera. De hecho, si no recuerdo mal, el ritmo de devolución de subsaharianos de Francia a España es aproximadamente de unos 1.000 al mes en todo caso el año pasado. Este año no tengo las cifras actualizadas. De unos 1.000 al mes, es decir, subsaharianos que procedentes de España han entrado irregularmente en Francia, tampoco estaban en situación regular en España, y Francia los devuelve.
y Francia los está devolviendo a ese ritmo. No, los CETIs hoy en día están en su gran mayoría repletos de argelinos y marroquíes y no de subsaharianos. ¿Por qué? Pues porque no hay sitio para todos y los que pueden ser expulsados, los que tienen una posibilidad de ser expulsados, de ser devueltos a sus países, son los marroquíes y los argelinos. Están siendo expulsados en algo menos de un 40%, yo diría en un 30-33%, están siendo expulsados a Argelia y a Marruecos. Es decir, que no todos, ni mucho menos, son expulsados. En cuanto a los subsaharianos, yo diría que es muy difícil y muy costoso como repatriarles, porque de otra cosa, muchos de ellos intentan disimular de dónde son, no es fácil siempre establecer el contacto con las autoridades de sus países respectivos, y después hay que mandarles en avión, acompañados de policías, etcétera, una operación que es muy cara. Ignacio, tú como especialista nos has dado información, que tienes mucha al respecto, pero nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué solución tiene todo esto? Yo diría que no tiene solución, o que no tiene en todo caso fácil solución, que tiene una solución muy difícil, porque yo diría, gran parte de África, y ahí hablo sobre todo de África subsahariana, pero no solo, primero sigue teniendo un ritmo de crecimiento demográfico muy fuerte y evidentemente no ofrece salidas a su población, no ofrece salidas a su población joven, ni a aquellos que han estudiado, ni a aquellos que son campesinos y que no pueden exportar los productos agrícolas a Europa, puesto que Europa es muy proteccionista en materia agrícola, no en el resto de la economía, pero sí en materia agrícola. Con lo cual creo que la presión migratoria va a seguir siendo muy fuerte sobre Europa, aunque estos últimos años de 2015 no ha parado de disminuir, pero evidentemente se va a mantener ahí. La solución, yo creo que la solución consiste en intentar por todas maneras luchar contra la inmigración irregular. Evidentemente hay muchas formas de luchar, desde las fuerzas de seguridad hasta un determinado tipo de cooperación, a la ayuda al desarrollo, no cualquier tipo de ayuda al desarrollo, pero también hay que abrir las puertas a la inmigración regular, a gente que pueda presentarse en función de las necesidades del mercado laboral en Europa, a gente que pueda presentar su candidatura en las embajadas, en los consulados y que pueda emigrar legalmente a Europa, que es un poco el sistema que tienen algunos países norteamericanos, empezando yo creo que uno de los que más elaborado lo tiene es Canadá. Aquí necesitamos y vamos a necesitar en Europa en general inmigración. ¿Por qué? Porque es una sociedad que envejece. Necesitamos gente joven con ganas de trabajar. Y aprovecharé para decir que los subsaharianos, en términos generales, con alguna excepción, no suelen dar ningún problema de seguridad allí donde están. Y yo creo que hay que abrir cauces regulares de inmigración y luchar con fuerza, con energías, contra la inmigración irregular. Por muchas razones, pero porque evidentemente hay mafias, porque hay gente que se aprovecha de ella y porque también en buena medida desestabiliza a las sociedades europeas cuando llegan los inmigrantes de forma ordenada. Necesitamos inmigrantes, necesitamos fuerza de trabajo extranjera joven, pero que llegue aquí de forma ordenada, de forma regular. Necesitamos inmigración, está claro, pero necesitamos regulación y saberla aplicar. Compañero Ignacio Zembrero, periodista que nos ilustra con sus crónicas en Diario de Sevilla. Muchas gracias, Ignacio, por atender la llamada de Los Intocables. Gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo.